Hola a todos y bienvenidas a este su canal, donde hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo lleno de magia, de química innegable y de momentos que nos robaron el aliento. Si lo adivinaron, hoy vamos a celebrar el romance, la conexión especial, esos instantes increíbles entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque seamos honestos, ¿quién no quedó cautivado por la pantalla cuando estos dos talentos coincidieron? Más allá de sus personajes, Eda y Serkan, su química trascendió la ficción, dejándonos a todos preguntándonos si lo que veíamos era solo actuación o algo mucho más profundo. Y es que desde el primer momento, la chispa fue evidente. Ese intercambio de miradas, esas sonrisas cómplices, las bromas que parecían solo entender ellos. Todo gritaba conexión. Así que hoy vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima. Prepárense para un viaje en el tiempo para recordar por qué Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de series turcas, hasta noticias de sus actores favoritos y por supuesto, mucho amor por el romance. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos este recorrido mágico por el romance de Hande y Kerem. Recordemos sus primeras interacciones. Desde el principio, la tensión era palpable. Esa química en las entrevistas, esos gestos espontáneos. Era difícil no darse cuenta de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. En las sesiones de fotos, la manera en que se miraban, la forma en que Kerem cuidaba de Hande. Era evidente que había una conexión profunda. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes y quizás algo más. Y luego llegó la serie Asteriscos en Calcap Asterisco, que en español conocimos como Asterisco llamas a mi puerta Asterisco. Ahí, la magia se desató por completo. La historia de Eda y Serkan, un romance lleno de altibajos, de malentendidos y de reconciliaciones, nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Pero más allá del guión, lo que realmente nos cautivó fue la interpretación de Hande y Kerem. Lograron transmitir una autenticidad, una verdad, que pocas veces se ve en la televisión. Recuerdo particularmente la escena de la lluvia. Cuando Eda y Serkan se refugian en esa cabaña abandonada y comparten ese momento de vulnerabilidad. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Era pura magia. Se sentía real, se sentía auténtico. Y es que aunque eran personajes ficticios, Hande y Kerem lograron impregnar a Eda y Serkan con su propia esencia, con su propia química. Otro momento que siempre recordaré es el viaje a las Maldivas. Esa escapada romántica que vivieron Eda y Serkan en la serie. Las playas paradisíacas, los atardeceres de ensueño, los paseos en bicicleta. Todo era perfecto. Y la complicidad entre Hande y Kerem era evidente. Se reían, se abrazaban, se miraban con amor. Era como si estuvieran viviendo su propia luna de miel. Y luego, claro, están las escenas detrás de cámaras. Esos momentos robados que nos permitieron vislumbrar la verdadera relación entre Hande y Kerem. Los vídeos de ellos jugando, riendo, gastándose bromas. Demostraban que su conexión iba más allá de la pantalla. Eran amigos, eran compañeros, eran almas gemelas. Uno de mis vídeos favoritos es uno donde Kerem le hace una broma a Hande durante una entrevista. Ella se ríe a carcajadas y le da un pequeño empujón en broma. Se nota que se divierten juntos, que disfrutan de la compañía del otro. Y es que esa es una de las claves de su éxito, la naturalidad, la espontaneidad. No fingen ser alguien que no son, se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. También recuerdo cuando confirmaron su relación. Fue como un sueño hecho realidad para todos los fans. Verlos juntos, felices, enamorados. Era la confirmación de que lo que habíamos estado viendo en la pantalla era real. Y aunque su relación no duró para siempre, los momentos que compartieron juntos quedarán grabados en nuestra memoria. Porque, seamos honestos, más allá de si estaban juntos o no, lo que realmente importa es el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Nos demostraron que la química es algo real, algo que se puede sentir, algo que te atrapa y te hace suspirar. Y es que Hande y Kerem son mucho más que dos actores talentosos.
Son dos personas que conectaron a un nivel profundo, que se entendieron, que se apoyaron. Y esa conexión se transmitió a través de la pantalla, llegando a nuestros corazones. Por eso hoy, celebramos su romance, celebramos esos momentos mágicos que nos regalaron. Momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, en la importancia de la conexión humana, en la magia de la vida. Pero hablando en serio, ¿cuál fue su momento favorito de Ande y Kerem juntos? ¿Qué escena de asteriscos en Calcap Masterisco los hizo suspirar más? ¿Recuerdan alguna entrevista en particular donde la química entre ellos fuera evidente? Me encantaría leer sus comentarios y saber cuáles fueron sus instantes preferidos de esta pareja icónica. No duden en compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de amor y nostalgia, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este recorrido por el romance de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado recordando estos momentos mágicos tanto como yo disfruté preparándolos para ustedes. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Y aunque la historia de Ande y Kerem quizás no tuvo el final que todos esperábamos, los momentos que compartieron juntos siempre serán recordados con cariño. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de otras parejas icónicas, hasta noticias de sus actores favoritos y por supuesto, mucho más amor para compartir. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Que tengan un día lleno de amor y alegría. Hasta la próxima. Pero espera, la magia no termina aquí. Para profundizar aún más en este romance que trascendió la pantalla, vamos a adentrarnos en los detalles, en esos pequeños gestos que a menudo pasamos por alto, pero que en realidad contaban una historia mucho más grande. Recordemos las alfombras rojas. Si bien es cierto que los eventos públicos son parte del trabajo de cualquier celebridad, la forma en que Ande y Kerem se comportaban en estos eventos era diferente. No era la pose forzada para las cámaras, era algo mucho más genuino. Kerem siempre parecía estar atento a Ande, guiándola entre la multitud, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Y Ande a su vez irradiaba una felicidad contagiosa cuando estaba cerca de él. Sus miradas eran largas y llenas de significado, como si estuvieran en su propio mundo, ajenos al bullicio y los flashes. ¿Y qué decir de las redes sociales? En la era digital, las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida de las celebridades. Y Ande y Kerem no fueron la excepción. Aunque siempre mantuvieron un cierto nivel de privacidad, ocasionalmente compartían fotos y vídeos de sus momentos juntos, permitiéndonos vislumbrar la complicidad y el cariño que existía entre ellos. Recuerdo una foto en particular, tomada durante un viaje por Europa, en la que aparecían abrazados frente a un monumento histórico. No era una pose elaborada, era simplemente una imagen de dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía del otro en un lugar especial. Pero no todo fue un camino de rosas. Como cualquier relación, la de Ande y Kerem también tuvo sus desafíos. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo, la distancia. Todos estos factores pudieron haber afectado su relación. Sin embargo, supieron sobrellevarlos juntos, apoyándose mutuamente y demostrando una madurez y un compromiso admirables. Y es que la fama tiene un precio. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y comentado, puede ser agotador. Ande y Kerem experimentaron esto de primera mano. Los rumores, las especulaciones, las críticas. Todo esto pudo haber afectado su relación. Pero a pesar de todo, lograron mantenerse unidos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero volvamos a asteriscos en Calcap Masterisco. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda y Serkan resonó con el público de todo el mundo, generando una legión de fans que se enamoraron de la pareja protagonista. Y gran parte de este éxito se debió a la química innegable entre Ande y Kerem. Recuerdo haber leído comentarios de fans que decían que no podían distinguir entre la ficción y la realidad. Que la forma en que Ande y Kerem se miraban, se tocaban, se amaban, era demasiado real para ser solo actuación. Y es que, como mencioné antes, lograron impregnar a sus personajes con su propia esencia, con su propia química. Y es que el talento no lo es todo. Se necesita algo más, algo especial,
para crear una conexión auténtica en la pantalla. Y Hande y Kerem lo tenían. Tenían esa chispa, esa magia, que los hacía únicos e irresistibles. Pero más allá de la serie, lo que realmente me cautivó de Hande y Kerem fue su humildad y su sencillez. A pesar de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía, siempre se mostraron cercanos y accesibles, interactuando con sus fans en las redes sociales y participando en causas benéficas. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Hande hablaba sobre su trabajo como embajadora de la UNICEF. Su pasión y su compromiso eran evidentes. Y lo mismo puedo decir de Kerem, quien ha participado en numerosas campañas de concienciación sobre temas importantes como la salud mental y la protección del medio ambiente. Y es que al final del día, las celebridades son personas como nosotros. Con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y es importante recordarlo, sobre todo cuando tendemos a idealizarlas y a ponerlas en un pedestal. Pero volviendo al tema central de este vídeo, el romance de Hande y Kerem, creo que lo que realmente lo hizo especial fue su autenticidad. No intentaron ser perfectos, no intentaron ocultar sus imperfecciones. Se mostraron tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que el público valoró enormemente. Y aunque su relación no duró para siempre, los momentos que compartieron juntos siempre serán recordados con cariño. Porque nos hicieron creer en el amor verdadero, en la importancia de la conexión humana, en la magia de la vida. Así que la próxima vez que veas una foto o un vídeo de Hande y Kerem juntos, tómate un momento para recordar esos momentos mágicos que nos regalaron. Momentos que nos hicieron suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima. Momentos que nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Y ahora sí, para concluir este vídeo lleno de amor y nostalgia, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este recorrido por el romance de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado recordando estos momentos mágicos tanto como yo disfruté preparándolos para ustedes. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar. Y aunque la historia de Hande y Kerem quizás no tuvo el final que todos esperábamos, los momentos que compartieron juntos siempre serán recordados con cariño. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de otras parejas icónicas, hasta noticias de sus actores favoritos y por supuesto, mucho más amor para compartir. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Que tengan un día lleno de amor y alegría. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia del amor siempre está presente, solo debemos saber dónde buscarla. Adiós.